Bienvenidos a este video explicativo donde estaremos abordando el capítulo número 3 de la tesis titulada de Construcción de la Gerencia Pública para la Transición del Capitalismo Rentístico en las Empresas de Producción Social en Venezuela. Esta tesis se está desarrollando en el doctorado en Gerencia de la Universidad Yacambú en la República Bolivariana de Venezuela, bajo la tutoría de la doctora Ana Alvarado y bajo la autoría de José Fortique, quien les habla para este video tutorial. Yacambú, resplandor de esperanza, es tu nombre de universidad. En el pueblo del Lara que avanza por las sendas de la dignidad. Aquí está Yacambú, casa y templo del saber con hacer. Vamos a presentar la estructura del trabajo para comprender un poco más cuál es el enfoque y adicional a ello la manera en cómo se va a presentar el informe. También es importante señalar en este aspecto la línea de investigación a la cual se está adscribiendo este proyecto doctoral, que ha tomado como referencia el pensamiento gerencial emergente y organizaciones venezolanas. El trabajo tiene una estructura bastante sencilla, flexible, y toma en consideración los elementos sugeridos por el manual de tesis de la Universidad Yacambú, que para enfoques o trabajos con enfoques cualitativos prevé una flexibilidad bien importante, sobre todo en los aspectos metodológicos. En síntesis, el trabajo contiene páginas preliminares, resumen, una introducción, un primer capítulo que es la aproximación al campo problemático, un segundo capítulo que es el debate epistemológico, un tercer capítulo que para efectos de este video informativo nos interesa, que es las cuestiones metodológicas, donde se analiza todo lo referente a las técnicas, los instrumentos y los métodos, pero que también tienen relación con los aspectos de carácter epistemológico dispuestos a lo largo del proyecto doctoral. En un cuarto capítulo, y bien relacionado con el tercero, nos encontramos con la presentación y ejecución de la propuesta, y por último un capítulo 5 de conclusiones y recomendaciones, referencias y el debate metodológico en los últimos años es bien intenso. Cuando nosotros nos planteamos un trabajo de investigación, no necesariamente es esa etapa, la metodológica, un proceso que podamos divorciar del resto del trabajo de investigación. Por eso es importante tener claridad a la hora de referirse a los enfoques que tenemos o que disponemos en el campo de la investigación. Sin duda alguna, tenemos dos grandes enfoques. Esos enfoques son el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Cuando nosotros nos referimos al enfoque cualitativo, estamos hablando de un enfoque que en los últimos años ha ido asumiendo mayor peso, sobre todo en la investigación de las ciencias sociales, pero hay que aclarar que no necesariamente es exclusiva de las ciencias sociales. Un ejemplo de ello lo representa, por ejemplo, Prigogine, un químico premio Nobel que durante muchos años ha planteado, o durante muchos años planteó, lo que era la necesidad de unificar las ciencias sociales con las llamadas ciencias fácticas y las humanidades. Un poco para colocar en temas de discusión a profundidad, porque es un aspecto que requiere la profundidad necesaria para un trabajo doctoral, debemos también citar a autores como Immanuel Wallerstein, a autores como Boaventura de Souza y a autores, por ejemplo, de corrientes o de enfoques que también ha estado tratando en los últimos años de desarrollarse con mayor vigor, como Sandra Harding, que es la corriente feminista, entre otros que pudiéramos nombrar, pero que por cuestiones también de tiempo de todo el video no podemos abordarlos todos. Tomaremos primero la referencia de Wallerstein, porque es fundamental entender
cómo ocurre la ruptura en las ciencias modernas, cómo la racionalidad, y en este caso la racionalidad instrumental que tanto denunciaba, en este caso la escuela de Frankfurt, con un conjunto de autores como Horkheimer, Marcuse, entre otros autores, que se introdujeron dentro del positivismo para desnudarlo, para desarmarlo y para oponerse a ello, al considerarlo un planteamiento insuficiente. Por eso es que es necesario comprender todo este proceso de ruptura, todo este proceso de debate, de discusión dentro de la ciencia, para nosotros poder asumir una posición, en este caso, frente a nuestro proyecto doctoral. Yo estoy tomando como referencia también autores como Boaventura de Souza, que no solo nos permiten visualizar esa ruptura, sino también nos permiten visualizar alternativas, y dentro de esas alternativas para el campo metodológico van claramente de la mano, casadas con lo que sería en este caso una epistemología diferente, que para el profesor de la Universidad de Coimbra se conoce como epistemologías del sur, un redescubrimiento de nuevos modos de producir, en este caso el conocimiento, desde lugares no coloniales, o por lo menos lugares que hasta hace poco tiempo eran desechados por la ciencia tradicional. Este trabajo de grado nace en un momento bien importante para el país. Creo que uno de los elementos que tenemos que tomar en consideración a la hora de escoger un determinado tema para y desarrollarlo como tesis doctoral es su pertinencia. Cuando nosotros analizamos todo lo que es la propuesta del doctorado de la Universidad Yacambú, del doctorado en gerencia, nos encontramos que no es un doctorado para generar un conocimiento inocuo, un conocimiento vago, sino por el contrario un conocimiento pertinente, haciendo hincapié en lo que es el eslogan de nuestra universidad, que es aprender haciendo. Se nos combina a los doctorandos a asumir una posición crítica frente a la realidad y intentar desarrollar desde el punto de vista epistemológico, metodológico y ontológico nuevas categorías, nuevos horizontes, nuevas claves para pensar no solo la investigación gerencial, sino también para pensar al país. Por eso es que es importante entender que aunque en la Universidad Yacambú se aceptan como es pues una clara orientación democrática todos los paradigmas de investigación, es importante que los paradigmas de carácter cualitativo pues asuman mayor espacio frente al agotamiento del modelo tradicional, que sin duda alguna comienza a hacer fractura frente a los procesos de la complejidad y también a la emergencia de nuevas realidades que ya no pueden ser entendidas bajo los supuestos tradicionales. Todo esto nos va dando orientaciones, nos va dando claves, más lo que conseguimos en lo real, que en este caso se trata de organizaciones, se trata de empresas que pertenecen al Estado venezolano y que en ese gran debate sobre lo que es la superación del modelo rentístico requieren una nueva direccionalidad, una nueva gerencia. Pero la pregunta sobre la cual debemos también partir es si esta gerencia a la que nos estamos refiriendo es una gerencia de carácter tecnocrático o por el contrario es una gerencia que la estamos entendiendo como parte de las ciencias sociales. Y aquí yo creo que es importante para lo que va a ser la selección del método tomar partida o tomar alguna de estas opciones. ¿Por qué? En este caso particular estoy asumiendo que la gerencia no se trata de una ciencia aparte, sino por el contrario es una disciplina que es parte de las ciencias administrativas, pero que también es parte de las ciencias sociales. Esto es bien importante entenderlo y para defenderlo pues debo asumir que en primera instancia todo lo que es el ámbito de dirección que tiene que ver con la gerencia, que es una parte de la gerencia, tiene que ver con sujetos que se relacionan, sujetos que producen, sujetos que reproducen y sujetos que intercambian. Estos sujetos son parte de la economía, estos sujetos son parte de las organizaciones, estos sujetos construyen cultura organizacional, estos sujetos son parte, en este caso, de un entramado mucho mayor
que en el caso del mercado pues no solo es local, sino también de carácter global, mundial, entendiendo un poco la lógica de lo que significa la economía mundo capitalista. Y nos encontramos entonces que la gerencia tiene muchísimo que ver con lo que son los avances necesarios para poder hacer que estas organizaciones puedan funcionar de manera mucho más eficiente y al servicio fundamentalmente de los ciudadanos, entendiendo que son empresas de carácter pública. Y eso ha sido uno de los grandes dolores de cabeza dentro de las empresas venezolanas, pues se nos ha presentado como empresas de carácter poco productiva, empresas con graves limitaciones y que sobre todo cuando vemos el entramado burocrático al más puro estilo de una burocracia exacerbada del estilo beberiano, nos hace reflexionar sobre un tema que es necesario de investigar. En este caso, la burocracia, la gerencia, las empresas públicas y la pertinencia del pensamiento gerencial con el cual estamos interpretando, tanto sea teorías y conceptos, esa realidad. Yacambú, resplandor de esperanza, es tu nombre de universidad. En el pueblo del Lara que avanza por las sendas de la dignidad. Ahora, en esta parte final del video, vamos a entrar en forma concreta cómo se va a plantear el trabajo en la forma metodológica. Una vez discutido en líneas generales, aunque no se puede hacer una profundidad tan extensa como algunos pudieran demandar, por eventos tan importantes que significan en este caso el análisis de cada uno de estos autores o de cada una de estas aseveraciones que se han ido haciendo, que pudiera tomarnos muchísimo tiempo. Lo importante es hacerlo lo más didáctico posible y para eso entonces hacemos una especie de síntesis de lo que se está planteando dentro del capítulo número 2. En primera instancia, ya se ha definido que el enfoque va a ser de carácter cualitativo. Esto significa que no vamos a encontrar en este trabajo procesos, por ejemplo, como operabilización de variables, no vamos a encontrar un uso de datos o en este caso de instrumentos de tipo estadístico o matemático, porque no es la intención ni tampoco responden a en este caso a lo que se ha definido como campo problemático. Escúchese bien que no estamos hablando de objetos de estudio en forma tradicional, porque estamos hablando más de un campo problemático, entendiendo bajo esa perspectiva que plantea Deleuze y Guattari en el rizoma, que la complejidad a la hora de abordar situaciones sociales o fenómenos sociales nos lleva a tener múltiples aristas, lo que sería lo rizomático, y la imposibilidad de conocer solo y exclusivamente fragmentando, diseccionando, llevando el microscopio al laboratorio una de las partes. Esto por supuesto echa por tierra ya el uso de lo que nosotros conocemos como el método positivista, que bueno, ha sido desarrollado por Auguste Comte y por otros autores a lo largo de muchísimos años. Ha estado basado fundamentalmente en la matematización de lo que significa lo social. Todos debemos conocer que en el caso del método positivista pues hay un traslado de esa racionalidad a las ciencias sociales y eso por supuesto impactó de manera significativa en las investigaciones que se hicieron durante muchísimo tiempo, hasta que hay una ruptura y comienzan a aparecer los nuevos enfoques. Dentro de esos nuevos enfoques por supuesto nos encontramos con la fenomenología, por ejemplo, nos encontramos con la hermenéutica, nos encontramos con paradigma sociocrítico y un conjunto de paradigmas que muy bien explica en su vigencia, su surgimiento, su fin. Pero en este caso, para esta tesis en concreto, nos estamos planteando primero que no hay una metodología pura en el sentido de que solo se trabajará con un método, sino que hay un proceso de sincretismo desde el punto de vista metodológico que no es incoherente, porque está claramente relacionado con las grandes tres fases que tiene, que tiene en este caso la investigación. La primera fase, hay que recordar, tiene que ver con lo metodológico, con lo ontológico y con lo epistemológico, que están claramente relacionadas y que es necesario articularlo para que pueda existir lo que se conoce como coherencia paradigmática. Entonces, en este proceso
estamos partiendo de un sincretismo desde el punto de vista metodológico. A propósito de la realidad a estudiar, estamos hablando de una empresa que va a ser parte del estudio de campo. Estamos hablando de una empresa que se conoce como Granitos Bolívar, una empresa que está en manos de la gobernación del estado Bolívar. En esa empresa va a haber un estudio de campo donde como investigador asumiré una participación directa dentro de los procesos de organización que se están gestando allí, no como un observador pasivo, y ahí entonces por supuesto ya entra el elemento de carácter metodológico. Estamos hablando desde el punto de vista de la comprensión del capitalismo rentístico, que es el elemento base para partir a este trabajo de investigación. Estamos hablando de una comprensión hermenéutica. En este caso entendemos como hermenéutica, más allá de un método, como la interpretación. Esa primera fase hermenéutica tiene que ver con lo histórico también y tiene que ver con ese proceso de muestreo desde el punto de vista teórico. Ahí vamos a analizar los conceptos, vamos a analizar los cuerpos teóricos, vamos a repensar esos conceptos desde la perspectiva de Bourdieu, por ejemplo, sobre la necesidad de revisar los conceptos, prejuicios, etcétera, con los que estamos trabajando dentro de la investigación en gerencia pública y en empresas, en este caso pública. Y después de pasar ese primer momento, que es el capítulo número 1, entonces pasaremos por supuesto al 2 y al 3, que implican un recorrido en el caso 2 de todo lo que es el estado del arte, en el caso de la discusión y el debate que se lleva hoy a nivel no solo venezolano, sino latinoamericano, y a nivel también internacional, en el caso de empresas públicas. Y en el caso 3 y 4, allí por supuesto desarrollamos ya de manera concreta, en forma metodológica, lo que es la explicación del uso de la hermenéutica, del uso de una propuesta que se va a diseñar y que está planteada para el capítulo número 4. Y esto es lo novedoso. ¿Por qué es lo novedoso? Porque el trabajo va a conjugar entonces hermenéutica con investigación, acción participativa para el diseño de una propuesta concreta que se va a desarrollar en esa empresa. Esta investigación tiene previsto un lapso de tiempo que todavía no podemos determinar con exactitud, pero que sí pudiéramos hablar de un ciclo mediano en términos temporales, porque implica la aplicación de una serie de instrumentos y la participación en algunas de estas actividades que se desarrollan dentro de esta empresa, como son asambleas, entre otras, bajo la visión de la observación participante, para poder articular con el cuerpo gerencial el diseño de una propuesta que ayude a revisar, a analizar el impacto de esta empresa, si realmente esta empresa es parte o no es parte de ese proceso de transición del modelo rentístico petrolero, y si no lo es, en este caso, diagnosticarlo, generar un diagnóstico colectivo. Esto es parte de la investigación acción participativa, generar que ese diagnóstico participativo se convierta posteriormente en una propuesta colectiva y que se pueda ejecutar, evaluar, y a partir de allí entonces estaríamos hablando del capítulo 4 y 5, que serían ya las recomendaciones. Si lo vemos desde un punto de vista esquemático, entonces estaríamos hablando a nivel metodológico del uso de hermenéutica, investigación, acción, participación, entendiéndola un poco más amplio como metodología, no solo como método, y en ese caso de instrumentos que estaríamos utilizando como entrevistas abiertas, no estructuradas. Estaríamos hablando de diarios de campo a partir de la experiencia que se va a desarrollar en las reuniones, en los encuentros, que van a permitir construir, en este caso, la propuesta no desde un supuesto, desde un sistema de hipótesis que se lleva como investigador a la empresa, sino en el propio campo. Y por último también entonces pudiéramos mirar desde el punto de vista hermenéutico también lo que es la comprensión desde el punto de vista de lo teórico y desde el punto de vista de lo conceptual sobre el debate de la gerencia pública dentro de las empresas públicas, el tema del desarrollo, el tema del rentismo, en este caso petrolero, conjugándolo todo en un gran proyecto que por supuesto tiene como aspiración generar y aportar al campo de la gerencia en venezolana y también al campo de la gerencia a nivel latinoamericano. Tu docencia es palabra y ejemplo que cultiva en el alma estudiante la virtud